es permanecer a los pies de Cristo. Y cada personaje en la Biblia tiene una historia. Y qué interesante es cuando usted y yo saboreamos la palabra de Dios. Pero antes de leer la palabra de Dios, voy a pedirles que inclinen su rostro. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos das, por la bendición que tú nos has dirigido hasta este lugar. Pedimos que tu Santo Espíritu esté en el medio nuestro y nos dé la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 1, por favor. Hay unas cositas que hay que recalcar. Cada libro de la Biblia tiene una enseñanza para usted y para mí. Y el libro de Jeremías, capítulo 1, del 1 en adelante. ¿Ya estamos ahí? El libro de Jeremías habla de un suceso muy importante que iba a pasar en el tiempo del profeta. Su nombre de su padre es Hilcías. Hilcías era un sacerdote y por coincidencia también Jeremías pertenecía al sacerdocio. Y una de las cosas que me llama la atención de la palabra de Dios, que hay veces que da bien los detalles y hay veces que no. Pero en este caso habla de que Jeremías era de la línea de los sacerdotes. Y me llama la atención porque él fue contemporáneo de varios profetas del Antiguo Testamento. Y una de las cosas que a mí me llama la atención que él fue contemporáneo del rey Joacim y el rey Sedequías. Ellos fueron hijos de Josías. Y los dos le tocó a él vivir contemporáneos en ese tiempo. Y el Señor le hace un llamado a Jeremías. Y muchas veces el ser humano, nosotros argumentamos varias cosas. Por ejemplo, tenemos muchas excusas para el llamado de Dios. Y una de las excusas que usó Jeremías dice: yo soy un niño. Ahí lo vemos en la palabra de Dios en el verso 4 en adelante. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase del vientre te conocí, antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y le dice al Señor, yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Muchas veces el ser humano ponemos trabas para el trabajo de Dios. Pero cuando yo veo estas excusas que usamos los seres humanos para Dios, y cuando yo veo esta excusa del profeta Jeremías, me acuerdo de la excusa que le hizo también el profeta Moisés. Y Moisés le dijo: mira Señor, yo no sé ni hablar. Ya por andar cuidando ya las borregas de mi suegro en el desierto de Madián, hasta se me olvidó hablar. 40 años hablando con las borregas. Pues se le olvidó. Y el profeta Jeremías, volviendo otra vez a Jeremías, dice: Señor, pues yo soy un niño, no sé hablar. En otras versiones, él era ya un joven, pero es una excusa de que no podía hablarle, porque le iba a hablar a un pueblo. No le iba a hablar independiente a una persona, sino le iba a hablar a un pueblo. ¿Por qué? Porque ese era el mandato de Dios. El verso 7, y le dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque aquí contigo estoy. ¿Para qué? Para librarte. Qué hermosa promesa le hace el Señor a Jeremías. Mira, no tengas miedo. Yo voy a estar contigo para librarte, y si hay algún problema, aquí voy a estar yo. Pero hay veces que ni esas cosas, hay veces que nos animan. Estamos luchando con uno mismo, y me imagino que Jeremías estaba luchando con él mismo también. Y el verso 9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando yo veo estas historias en la palabra de Dios, a cualquier personaje que llama a Dios y lo invita el Señor para su trabajo, gloria a Dios porque Él lo capacita.
Yo no sé qué profesión tenía, la palabra de Dios no habla más de Jeremías, pero lo que sí habla que él lo iba a capacitar, y porque él se sintió, indigno, dice que vino su mano y le tocó su boca. Gloria a Dios. Porque él está dispuesto a estar con nosotros, él está dispuesto a ayudarnos, él está dispuesto a también, cuando hay problemas, él va a estar con nosotros, y le dijo las mismas cosas a Jeremías. Mira, dice el verso 10, mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Dice el verso 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Ahí vamos a hacer una pausa. Cuando estoy leyendo esta parte de la Biblia, qué sabio es Dios. Porque cuando llama a una persona, él no va, por ejemplo, a poner a Jeremías, por ejemplo, un árbol. Yo no sé si haya mangos en Israel, pero él le pone frutas, algo que él conoce en el ámbito donde él vive. Por ejemplo, a mí que me llamó el Señor en México y me pone un árbol de pérsimo, yo no conocía los pérsimos. Yo vine a conocer los pérsimos en Texas. En México no hay pérsimos. A lo mejor estábamos el otro día analizando allí en casa que los pérsimos son familia de los zapotes. Pero esas son imaginaciones nuestras personales. Pero aquí el Señor le pone un almendro a Jeremías y le dice, mira, Jeremías, ¿qué ves ahí? Dice, veo una vara de almendro. ¿Y cuál es la respuesta para eso? Tenía un plan Dios para eso. Y le dice, ¿qué ves? Dice verso 11, una vara de almendro. Verso 12, y le dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Qué interesante es la palabra de Dios para usted y para mí. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros tenemos la teoría. Nosotros tenemos la teoría. Y la teoría es muy buena, excelente. Y el profeta tenía la palabra de Dios. Pero algo que le había dicho el Señor, mira, tú la tienes que vivir. Una de las cosas y los desafíos para usted y para mí es lo siguiente, lo mismo que fue para Jeremías. Nosotros conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero nosotros tenemos que también ponerla en práctica. Y ahí es el desafío para nosotros. Y el desafío para Jeremías era el mismo. ¿Qué? ¿Cuál era? Que tenía que vivir la palabra de Dios. Antes de tú ir allá, tú tienes que vivirla personalmente. Y hay veces que nosotros los cristianos somos unos los sábados aquí en la iglesia. Ven al hermano Urbano que no dice malas palabras aquí, pero allá en el trabajo donde no me conocen, allá puedo decir hasta los 10 de mayo y los 17 de junio y por ahí. Y esos son los desafíos para nosotros como cristianos. Tenemos que ser aparentes. Como somos en la iglesia, que seamos en el trabajo. Como seamos en el trabajo, seamos en la casa. Porque hay veces que nosotros somos unos aquí en la iglesia, ven al hermano Urbano con su traje, su corbatita y acá que no quiebra ni un plato, y allá en el trabajo quiebra hasta la vajilla y los vasos. Interesante. Y antes de poder nosotros ir a hablar, y antes de que Jeremías fuera a hablar allá, le dice, mira el Señor, mira Jeremías, vamos. Tú tienes que vivir la palabra de Dios. Antes de tú hablarla, tú tienes que vivirla en tu propia vida. Tienes que tener una experiencia. ¿Y qué más? Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una olla que hierve sobre la faz hacia el norte. Y cuando yo veo esta visión que le está enseñando el Señor a
Jeremías una olla de agua hirviendo. Nosotros los mexicanos nos gustan mucho los caldos. Yo no sé cómo le llamen por allá en Puerto Rico, sopas, ¿no, pastor? O también caldos. Oh, pues nosotros les decimos caldos, porque si nos dicen, bueno, también sopa, hay sopas aguadas también. Pero cuando veo esta olla, ya me imagino por ahí que mi madre, cuando iba a hacer algo, un guiso de res, lo sacaba afuera al fogón y que estuviera, porque suelta un aroma no muy agradable. Y ya me imagino esta olla que está viendo el profeta ahí, hirviendo, hirviendo, hirviendo. Y le dice el Señor, ¿qué cosa ves ahí? Dice, pues veo una olla hirviendo. Efectivamente, dice. Pero esta no está hirviendo de caldo, de una pata de res. Está hirviendo de problemas, de apostasía, de problemas que el pueblo de Dios está haciendo. Y mira, fíjate para allá, para el norte, dice, de allá va a venir el mal. Y cuando yo veo esta parte de la palabra de Dios, no porque Dios, Él manda las pruebas, sino Dios quita las protecciones del cerco divino de cada persona. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué quita las protecciones divinas Dios? Cuando el pueblo de Dios se aparta de las cosas espirituales y hace sus propias cosas a su manera, y el profeta viene a invitar al pueblo de Dios, y primeramente se va a los reyes, se va a los sacerdotes. ¿Para qué? Para acercarnos a Dios. Dios nos ama tanto que pone una persona, pone otra, pone un pensamiento, porque Dios aborrece el pecado, pero gloria a Dios que ama al pecador. A usted y a mí nos ama, dice la palabra de Dios, con amor eterno. Y nuevas son todas las mañanas son nuevas. Al Dios que servimos usted y yo, las promesas y las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana. Y por ese motivo, usted y yo todos los días, todas las mañanas, si hay motivo para agradecer a Dios, porque se nuevas las misericordias. Y es un motivo que usted y yo tenemos que acercarnos y ser agradecidos con Dios. Verso 16, a causa de toda la maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incendiaron a dioses extraños, la obra de sus manos adoraron. Y una de las cosas interesantes que el pueblo de Dios hizo en el tiempo del profeta Jeremías es dejarlo. Y muchas veces el ser humano, con cualquier circunstancia o cualquier cosa que vemos, la empecemos a adorar. Y cuando yo veo los dos pecados grandes en el capítulo 2 del libro de Jeremías, por las causas que dejó el pueblo de Dios al Señor. En una ocasión fuimos a trabajar con el hermano Nim para allá, y todavía estaba el hermano James trabajando con él. Fuimos por acá a un pueblito rumbo en el 82, un pueblito que se llama Nona. Y le digo al hermano, ¿y qué vamos a ir a hacer allá? Dice, hermano, vamos a hacer una cisterna. Le digo, hermano, pero en pleno monte, una cisterna. Pues precisamente para almacenar agua. Le digo, ¿pero de dónde va a almacenar agua? Nomás me acuerdo que me hizo señas de allá arriba. Le digo, pues yo allá arriba no veo tuberías. No, dice, la tubería del cielo. Cisternas. ¿Para qué son las cisternas? Para almacenar agua. Pero el Señor les habla al pueblo de Dios cisternas rotas. Y la pregunta que me hago personalmente para usted y para mí también y para mí, ¿de qué le sirve que usted y yo tengamos una cisterna rota? ¿Sirve de algo? No sirve. ¿Qué tiene que tener la cisterna para que dé un buen uso? Debe de estar buena, en buen estado. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel dice, me dejaron a mí manantial de agua viva, dice, ¿por qué? Cisterna de aguas rotas. Anteriormente se usaba mucho el cloro en nuestro país.
Y después salieron varias personas y también estaban vendiendo el cloro. No sé hoy en día cómo sea. Pero en nuestro alrededor había varias personas que vendían también el producto. Y lo daban más económico. Y me decía mi mamá, por favor, dice, si pasa el señor del cloro, dile que no queremos ahora. Y se me quedó grabada esa versión que me dijo mi mamá. Y como yo desde pequeño he sido bien preguntón y le digo, mamá, ¿por qué no quieres ya comprarle cloro al Señor? Hijo, el cloro no desmancha, dice, no desmancha. Y por eso yo ya no lo compro. Capítulo 2 del verso 22 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué tiene que hacer el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que hacer el cristiano hoy en día para que la mancha del pecado no pueda estar más en sus vidas? ¿Qué tiene que hacer? Usted y yo tenemos que confesarnos e irnos a Cristo Jesús. Pero el pueblo de Dios en ese tiempo no se acordó de eso. Ellos quisieron hacer sus cosas a su manera, quisieron hacer las cosas de aquí para allá y lamentablemente tuvieron que sufrir, y vaya que tuvieron que sufrir. Uno de los cautiverios, incluyendo el de Israel, fue uno de los bien dolorosos. Las series, pues básicamente no es exactamente cómo pasó, pero es un poquito. Y qué triste fue para el pueblo de Dios ese cautiverio de Babilonia. Y cuando yo leo los profetas menores y yo leo la palabra de Dios en el libro de Jeremías, cuántas oportunidades Dios le dio al pueblo de Dios. Le mandó este profeta especialmente para hablarles que se arrepintieran y el camino que estaban caminando estaba equivocado, erróneo, y varias veces el profeta les hablaba de una manera, les hablaba de la otra, y el pueblo de Dios no quiso entender. Y muchas veces los seres humanos así somos. Por más que nos hablan, no todos, pero hay unos que somos de cabeza dura, dice la palabra de Dios. Cabeza dura, dice. Duros de cerviz. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar la palabra de Dios. Y dice el capítulo 2 del verso 9, dice, por lo tanto no contenderá con vosotros, dijo Jehová, ni con los hijos, ni con vuestros hijos, yo voy a pleitear con ustedes. Tantas invitaciones de parte de Dios para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no quiso. Dios, el Señor Jesús viene pronto y Él quiere que usted y yo vivamos una vida consagrada al Señor. Porque tarde que temprano el mal nos va a alcanzar. El mal está caminando a pasos agigantados. Cuando yo veo, no frecuentemente veo las noticias, pero no soy muy amante de ver las noticias, porque las noticias son malas. Dice la palabra de Dios que los tiempos son muy malos. Pero cuando yo veo las noticias de mi pueblo, me pongo a pensar más de una vez. ¿Por qué? El mal ha alcanzado cosas que ni quiero ni describirlas, enormes. Y eso anuncia que la maldad está aumentando. Y está aumentando a pasos agigantados. Y la pregunta para mí, para usted en esta tarde, ¿cuál es? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy acercando a Dios o me estoy alejando de Dios? El pueblo de Israel recibió varias amonestaciones, pero el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz del profeta Jeremías, y por eso Dios quitó su cerco divino y vino la maldad de allá del norte. Y qué bendición es para usted y para mí que la palabra de Dios, usted y yo estamos libres en este momento. Usted y yo tenemos la oportunidad de elegir para dónde queremos estar.
¿Qué queremos hacer? Pero el Señor tanto nos ama que todavía no viene para que nadie se pierda, sino todos procedamos al arrepentimiento. Capítulo 3, verso 16. Acontecerá que cuando os multipliques y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más del arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordará de ella, ni se echará manos de ellas, ya no se hablará más. Cuando yo veo estas cosas de la palabra de Dios, el Señor en el tiempo pasado, una de las cosas que Dios cuando estaban en el desierto de Egipto, son bien específico que tenían que llevar el arca del pacto a donde quiera que estuviera. Y me van a decir los muchachos, pero pues eso es para el antiguo. Usted y yo, acá está el arca del pacto para mí y para usted. Acá está el manual para ir al cielo, el manual para dirigirme en esta tierra, el manual de todos los días. Y este manual no enfada. Este manual es la palabra viva de la palabra de Dios. Ahora la pregunta es para usted y para mí: ¿qué de uso le estamos haciendo a la palabra de Dios? No seamos como ese pueblo rebelde que dejó la arca y ni se acordaron dónde quedó. Quienes le daba uso, que no le daba uso, no se preocuparon. Usted y yo podemos tener muchas Biblias y es excelente. Yo tengo varias versiones y cuando no encuentro las versiones me meto al teléfono porque me gusta cómo hablan unas versiones. Y qué bonito cuando explica aquí el pastor y pone una versión y otra versión, porque esa es la versión que nosotros le entendemos más. Y gloria a Dios que tenemos varias versiones. Ahora la pregunta para mí y para usted, que quiero que quede bien claro en esta tarde, para mí y para usted: ¿qué tanto de uso le damos? Si nos alimentamos de la palabra de Dios, porque uno de los grandes males del antiguo Israel es dejaron al lado la palabra de Dios. Y cuando usted y yo sacamos la palabra de Dios, se nos hace bien fácil hacer cualquier cosa que hace el mundo pagano. Posiblemente hasta adorar la Santa Muerte. Y eso es terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque son cosas que no le agradan a Dios. Y por ahí se fue el pueblo de Dios. Y eso lo que pasó no fue para los de allá afuera. Esto fue dentro del pueblo de Dios, porque sacaron las cosas espirituales y se preocuparon más por las cosas materiales. Que Dios nos ayude, que usted y a mí siempre estemos preocupados por las cosas espirituales. Podamos sacar lo que usted quiera, pero nunca, por favor, saquemos de nuestra vida la palabra de Dios, porque esa nos llevará hasta las mansiones celestiales. Pero si usted y yo la llegamos a sacar, que el Señor nos ayude solamente y la misericordia de Dios nos pueda alcanzar. Que Dios bendiga su palabra y que cada día que pase no olvidemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Damos gracias a Dios.